Vamos a comenzar con Leonardo Díaz, productor agropecuario de la zona de Mayol, establecimiento del Rosario. Dialogó con nosotros y compartimos la nota. El campo viene bien, la fina, si no ocurre climáticamente nada malo, todavía estamos en periodo de peligro de heladas o una caída de granizo, la cosecha impresiona que va a ser muy buena. Hoy estamos a 8 de noviembre, todavía falta un tironcito, pero bueno, mirando la foto de hoy, la cosecha fina puede ser muy buena. El clima medianamente acompañado, hemos tenido buenas humedades durante el invierno e inicios de la primavera. Ahora por ahí es como que viene a veces entrecortándose o las lluvias tendrían que ser un poquito mayores, pero viene, cuando parece que se corta, cae algo y seguimos zafando. Los cultivos están muy buenos, repito, habría que desear de que no haya una caída de granizo o todavía estamos en peligro de una helada tardía. Pero bueno, lo que es fina está muy bueno y la gruesa se está alargando. La gruesa está empezando todo lo que es maíz, girasol, soja. Así que bueno, el productor está ilusionado este año. No tanto por... las cosas no están tan bien cuando uno saca los márgenes, no siendo para el cultivo de maíz, que por ahí tiene una diferencia, y es hacia donde creo que va a apuntar la mayoría de los productores. Pero los demás cultivos, cuando uno saca los números, dan finito. O sea, cuando uno pone rindes de tendencia, los rindes normales, los números dan finitos. Después, si viene un rinde superior, bueno, ahí es como que el margen se empieza a agrandar. Pero cuando miramos el rendimiento de indiferencia, que es lo que los productores llamamos a la cantidad de toneladas que precisamos para cubrir los costos, realmente en fina nos queda 4.000 y pico de kilos, cuando decís, bueno, ¿qué tengo que esperar? 5.000 kilos para tener algo de ganancia, para tener algo de rentabilidad. Por eso digo que si bien los cultivos vienen bien y es posible que estemos esperando una cosecha igual o superior a eso, no podemos adelantarnos. Yo siento que el productor lo que está con la ilusión de que las cosas mejoren, de que haya previsibilidad, de que se pueda marcar un negocio a largo plazo, pensar en un negocio a largo plazo, planificar. Hasta hace un tiempo atrás uno no podía planificar nada porque todo cambiaba todos los días, entonces al no haber una posible planificación es muy difícil de invertir. No obstante esto, bueno, hay que ver. Leonardo, lo que uno observa que por ahí en lo que es gruesa, el productor, lo que decías vos, ha empezado a mirar ya otro cultivo. Antes pensaba nada más que en soja. Hoy ya es como que dicen, bueno, vamos a empezar a ver otros cultivos que habíamos dejado de lado, como el maíz. Sobre todo que hay muchos híbridos que realmente bien se pueden implantar bien en esta zona. Bueno, aquí se dieron dos combinaciones. Por un lado, la aparición de los híbridos prolíficos, que hicieron que en la zona donde antes era impensada el maíz, Dorrego, Oriente, o sea, todo para hacia Bahía Blanca, hoy se siembra maíz con las nuevas bajas densidades y se logran rindes muy buenos. Y bueno, a esto también se le suma que puntualmente vino la quita de retenciones al maíz, que le dio un poco de aire. Además, la cosecha de Estados Unidos siendo buena, los precios no han caído, entonces el maíz tiene un precio sostén importante que hace que el productor se vuelque hasta este cultivo y bueno, con este cultivo siempre digo, el piso lo tenés, pero no tiene techo. O sea, si las condiciones, lo que hemos logrado con las bajas densidades y con los nuevos maíz híbridos prolíficos es que haya un piso. Pero ¿qué ocurre? Si el tiempo nos ayuda y llueve y hiciste las cosas bien, hay un techo muy alto, con lo cual la esperanza siempre está. Y el productor es un apostador, entonces la ilusión siempre la tiene. Con lo cual no pasa con otros cultivos que uno tiene un techo de rendimiento, con lo cual es muy difícil pasar o se tienen que alinear todos los planetas para pasar de ese rinde, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que ha hecho que el maíz se meta en la rotación, lo cual además es un muy buen cultivo por la cobertura que deja para el suelo también, o sea, es una sumatoria de cosas.
Y yo me acuerdo que cada vez que se hablaba de maíz siempre había que hablar con una alternativa de riego. Hoy se está haciendo todo en secano. No, sí, claramente con esta nueva aparición de híbridos y con las bajas densidades, que toleran bajas densidades, se logran rindes muy aceptables en zonas inclusive donde hubiese sido impensado, donde hace 20 años hubieran dicho, claro, 20 años atrás hubieran dicho esas zonas desérticas. Y hoy el maíz prospera muy bien y se están logrando muy buenos resultados, inclusive cultivos de cobertura, que en esa zona era complicado lograr. En la zona costera donde yo me muevo es distinta la situación, pero bueno, hoy es el cultivo que más renta deja y acompañando, y lo demostró el año pasado, donde con una sequía muy grande fue la que nos tocó vivir, sobre todo en la zona costera, el rinde fue muy bueno. Entonces, uno no entiende cómo con tan poca agua el cultivo logra un rinde muy superior en el margen al que dejó la soja. Entonces, bueno, así todo, bueno, la soja también está teniendo un precio sostén importante, no hay que minimizar que estamos saliendo de una cosecha casi récord en Estados Unidos y así todo el precio no se ha quebrado o caído como algunos analistas anunciaban, con lo cual nos da la esperanza que ahora cuando se juega el segundo tiempo de la soja que es Sudamérica, podamos todavía ver algún dólar más por tonelada. Con lo cual, con muy poquito que mejore, nos cambia la rentabilidad. Y sobre todo lo que hablamos, ¿no? Que mientras China siga comprando y aumenten el consumo, decían que una vez habían subido de una cucharada de aceite per cápita, pasaron a 2, ya fue importantísimo la demanda que tenían, ¿no? Sí, sí. Sobre todo, China es impresionante, China, India, cómo juegan en el mercado mundial y empezó a comer distinto también. No, obviamente, la gente en la medida que se traslada del campo a las ciudades empieza a lograr otro tipo de vida, a consumir distinto y en la medida que prueban proteínas como la carne, o sea, cambian sus hábitos y bueno, demandan. Lo que yo siempre digo que es un desafío para nosotros los productores, pero no nos tenemos que olvidar que ya solamente ser un productor simplemente no alcanza. Tenemos que agregar valor agregado a nuestra cadena de valor, tenemos que buscarle la vuelta, yo sé que no es fácil, y más donde venimos de épocas donde todo cambiaba todos los días y era muy difícil mirar hacia adelante. Pero no nos tenemos que olvidar que tenemos que agregar valor agregado. O sea, está claro que el productor tiene que dar un paso más. Tarde o temprano tiene que dar un paso más. No es sencillo, pero creo que el futuro pasa por ahí. Este gobierno, si bien tenemos la ilusión todos de que las cosas mejoren, tiene que solucionar un poco el tema de déficit comercial, déficit fiscal, tasa de interés, inflación, tipo de cambio atrasado, son un montón de variables que es un cóctel bastante explosivo y que donde tocan una afectan la otra y bueno, si yo lo miro como productor hay algunas cosas que mejorar para que uno pueda tener la previsibilidad y poder encarar otro tipo de inversión. Tampoco me puedo olvidar que vivo en una ciudad y donde todo lo que afecta también afecta a las personas normales, al asalariado, entonces creo que hay otras prioridades antes que nosotros, los productores. Pero también digo que si no arreglamos algunas de esas cosas, se hace complicado invertir. Con las tasas de interés tan altas como están, uno no puede tomar un crédito como para hacer una inversión, para lograr valor agregado sobre algo. Entonces, creo que tenemos la ilusión de que todo mejore, pero tenemos que verlo primero. Hay hoy por hoy, y tocando más o menos este tema, Leonardo Carvap está preocupado, digamos, por la presión de la carga tributaria y de bajar los costos de alguna manera de producción y sobre todo lo que se puede llegar a venir en el impuesto inmobiliario rural. No, claramente, la presión tributaria es la más alta, una de las más altas del mundo, y los servicios que recibimos claramente no son los mejores del mundo. Y el impuesto inmobiliario ya está anunciado que va a subir, ya el impuesto inmobiliario es un impuesto alto, con lo cual, bueno, no deja de ser una preocupación. Volvemos a lo mismo, hay cultivos que los números están finos, con rindes de tendencia están finos. Si a eso,
Exactamente. Si a eso le sumamos un impuesto alto, bueno, todo se complica. Eh, pero bueno, no hay mucho que podamos hacer nosotros en eso. Leonardo, sos también justamente un productor ganadero, siempre te gustó poner los huevos en distinta canasta, este, y eso es una linda alternativa también. No, claramente. La ganadería hoy, en la medida que uno aplica tecnología, sobre todo en cría, que es la que más está atrasada, en la medida que uno aplica tecnología y puede meter más animales por hectárea, más carga animal, logra rentabilidades que hoy están igual o por encima de muchas de las actividades agrícolas. Dejo el maíz afuera de esto, pero de las demás les compite palmo a palmo. Simplemente aplicando un poquito de tecnología. Y a la hora de tener varios huevos en distinta canasta, no deja de ser otra alternativa. Puntualmente el año pasado, la sequía que nos afectó, que no le podemos echar la culpa ni a la política, ni la sequía a veces golpea, o sea, un problema climático a veces golpea mucho más que otras cosas. Bueno, la ganadería realmente fue la que sustentó el margen. Podés manejar de otra manera. Exactamente, tiene que ser una catástrofe ya realmente para que uno pierda con las vacas. Por lo tanto, y además, bueno, se auguran que apertura de exportaciones, búsquedas de mercados internacionales para nuestras carnes, o sea, apertura de frigoríficos, o sea, uno lee que la ganadería tiene todavía mucho por dar, y creo que eso fue corroborado cuando uno ve los remates de cabaña de esta temporada de primavera, los valores que se han pagado por reproductores. Creo que el productor está leyendo, quien ha avalado esos valores o comprado en esos valores, creo que lo que está leyendo el productor es que hay un futuro para esto. En el caso tuyo, nunca te alejaste. El problema es que se dejó la ganadería, se dedicó a la agricultura para tener un ciclo mucho más corto, que en el año ya tener la recuperación. A la ganadería hay que esperarla. Vos la esperaste. Sí, no, claramente. Y además de eso, que después si uno la abandona, después hay que aplicar estructuras, alambrados, agua. Hoy el problema de muchos campos que no pueden volver es porque no tienen la estructura. No hay aguadas, no hay molinos, no hay alambres. Entonces, ¿cómo haces para volver si perdiste todo eso? Pero sí, no, claramente nosotros no solo no la abandonamos, sino que seguimos agregando tecnología. Todo lo nuevo que ha salido lo hemos ido aplicando y bueno, vamos por un camino donde queremos hacer crecer la ganadería por este tema de queremos estar un poco más tranquilos, o sea, no queremos vivir a los altos con la actividad agrícola que muchas veces te trae algún disgusto. Leonardo, con respecto ya a lo que es tu relación comercial, el acopio, ¿cómo lo tenés? ¿Lo tenés más o menos bien asegurado, teniendo en cuenta que también el productor busca vender para cerrar su negocio de la mejor manera, teniendo en cuenta que los números están finos? ¿Cómo lo manejás? Eso como siempre, operando con la cooperativa de Cascallares, y bueno, puntualmente tratando de tomar valores durante el año, capturando precios durante el año. Cuando vemos que un precio cierra, no esperamos hasta el final, lo cerramos durante el año y cuando llegamos a cosecha tenemos un porcentaje, o por lo menos lo que vamos a necesitar vendido de nuestra producción. Así que después por ahí nos puede salir mal o nos arrepentiremos, pero el número que cerramos no cerraba y por ende si nos cierra nuestro negocio cerró. Después a lo sumo habremos dejado de ganar algo, pero estamos tranquilos de que nuestro número cerró. Entonces la parte comercial y acopio está medianamente bien manejada y bueno, en la cooperativa que es una seguridad. Yo siempre me acuerdo las palabras de cuando venía Miró a dar las charlas, decía cuál era el número para vender, dice el número que te cierra, dice, a cada productor no le cierra con el mismo número el commodity, dice, el que te cierra a vos ese es el mejor número. No, claramente. El otro día escuchaba a un economista, una disertación, y esta persona decía que estamos acostumbrados a sacar el margen por hectárea y no por tonelada. Entonces, en la medida que calculemos cuánto es nuestro costo por tonelada, vamos a saber bien a qué precio tenemos que vender ese porque vendemos por tonelada y calculamos por hectárea los costos, o el margen. Entonces, el economista lo que recomendaba era hacer el cálculo por tonelada
que es mucho más exacto para que nos libera mentalmente, como para que cuando leemos el precio sabemos, a este precio puedo vender o a este precio no puedo vender. Hablo para quien no está tan encima de los papeles día a día y por ahí lo sorprende. Entonces, si tuviéramos los costos por tonelada y no por hectárea sacados, es lo que en CREA llamamos precio dolor. Dolor. Es el precio al cual, debajo de eso yo no puedo vender. Entonces, este economista recomendaba el cálculo de los costos por tonelada y no por hectárea, que es lo que habitualmente hacemos los productores cuando hacemos un margen. Tenemos el ingreso bruto menos los costos directos, eso nos da un ingreso al cual llamamos margen bruto. Este hombre, por hectárea, este hombre recomendaba el costo por tonelada, calcularlo por tonelada. Entonces, a la hora de vender, rápidamente sabemos que si el precio que nos están ofreciendo es un precio que nos sirve o no nos sirve. Bueno, Leonardo, la verdad que sin querer, y esto está bueno, estamos terminando con un mensaje optimista, que como siempre decimos el productor, ya es optimista de por sí, por algo aceptó así lo abierto, pero esperanzado por lo menos en la próxima campaña. No, sin duda. Estamos todos esperanzados, esperando que las cosas mejoren. Creo que políticamente hay señales, hay que ver si las concretan y las aterrizan, pero por lo menos está la intención. Y ya es como que hemos caído tan bajo que nos alegramos, con ver la intención nos alegramos. Y después de esto, y bueno, y después climática y técnicamente el sector viene bastante bien.